Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes que tienen siempre la gentileza de escucharnos, tanto a mi hermano Franco Lavasori como a vuestro servidor Mario Olchese, su hermano gemelo. La Watchtower, estimados amigos, nos dice lo siguiente en su sitio web jw.org. En este sitio web ustedes pueden indagar sobre la pregunta que hace la Watchtower: ¿cuál es la señal de los últimos días o de los tiempos finales? Y la respuesta que da la Biblia, en todo caso la respuesta que da la Watchtower. Noten ustedes que la Watchtower dice: ¿cuál es la señal de los últimos días o de los tiempos finales? Indudablemente acá la Watchtower está haciendo referencia a Mateo 24, el versículo 3, donde los discípulos, algunos de los discípulos que estaban con él, le preguntan, pues, ¿qué señal habrá de tu venida y de la consumación de este sistema de cosas o del fin del mundo? La Watchtower dice pues que el fin del mundo es el tiempo del fin o los últimos días. O sea, el fin del mundo para ellos, para la Watchtower, pues llaman este periodo, ¿no? El periodo del sistema de cosas o del fin del mundo, lo llaman el tiempo del fin y los últimos días. O sea, el fin del mundo para la Watchtower viene a ser los últimos días, lo cual nos parece realmente difícil de creer. El fin del mundo no es igual a los últimos días. Los últimos días o los tiempos finales no es lo mismo que el fin del mundo. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? No le están preguntando qué señal habrá de tu venida y de los tiempos finales. Esa no fue la pregunta. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? No de los tiempos finales, sino del fin del mundo. La Watchtower, estimados amigos, hace pues un análisis sobre esta pregunta, que en realidad fueron dos o tres preguntas para ser más exactas, en una sola, en Mateo 24:3. ¿Cuándo se usarán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o fin del mundo? La petición era por una señal que les indicara su venida y por lo tanto el fin del mundo. Y Jesús, por supuesto, empieza a hablarles de una serie de eventos que ocurrirían en la tierra, como por ejemplo guerras a gran escala, hambrunas, grandes terremotos y también el aumento del crimen. La humanidad dañaría gravemente el planeta Tierra
Luego la mayoría de las personas dejarían amar a Dios, se verán grandes muestras de hipocresía religiosa. Dice la Watchtower que aumentaría la comprensión de las profecías bíblicas, que se predicarían las buenas nuevas del reino por todo el mundo, y en general la gente sería indiferente, incluso se burlaría de las pruebas que muestran que el fin está muy cerca. La Watchtower considera que en realidad los discípulos le preguntaron por una señal compuesta, lo cual resulta un poco difícil, pero que los discípulos le hayan pedido a Jesús una señal compuesta de muchas señales para saber que Él es el que viene y el que trae el fin de este sistema de cosas. Los discípulos le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Ellos querían saber una señal que les indicara que Él está viniendo, que es Él el que viene y no otro. Querían saber la manera de su venida. Querían saber si iba a nacer nuevamente en Belén, o si Él pues iba a venir en forma, digamos, súbita a la tierra, o cómo iba a volver, ¿no? Ellos querían saber una señal de su venida, porque hasta ese momento ellos no se imaginaban cómo Jesús volvería en persona otra vez. ¿Tendría acaso que nacer de una virgen? ¿Tendría que venir del cielo a la tierra en un platillo volador? ¿Tendría tal vez que venir o aparecería en los desiertos o los aposentos? Ellos querían saber una señal que les indicara que Él es el verdadero Mesías. Y recordemos pues que ya en los tiempos de Jesús hubo pues también falsos mesías, ¿no? Vinieron después falsos mesías, y que pues por supuesto no eran los verdaderos, ¿no? Si eran falsos no eran los verdaderos, el verdadero Mesías, eran falsos mesías. Y ellos querían estar seguros pues que el que va a venir es el verdadero Mesías y no otro, un fraudulento. Entonces Jesús les empieza a hablar que vendría un tiempo en que, bueno, se multiplicarían las guerras, las hambrunas, los terremotos, y esto tenía que suceder, pero todavía no es el fin. O sea que todavía no indicaba todo esto que Él había venido. O sea, el fin de este sistema de cosas es también la venida de Él. Entonces todo esto es necesario que suceda, mas todavía no es el fin, dijo Jesús. O sea, si uno ve esos eventos acentuándose, las guerras, terremotos, hambrunas, tendría que suceder eso, pero todavía no es el fin y no es tampoco su retorno. Todos los eventos no serían parte de la señal de su regreso y del fin del mundo. Simplemente serían pues señales que se darían antes de que Él viniera y con Él el fin del sistema de cosas. Cuando vemos nosotros en Mateo 24, vamos a ver que Jesús habla efectivamente de una señal que indicaría que Él es el que viene y por lo tanto que el fin del sistema de cosas está ya listo para empezar. El texto de Mateo 24 dice en el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces, o sea, después de la tribulación, inmediatamente después de la gran tribulación, se producirá pues un fenómeno celeste o celestial. El sol no dará su luz, se va a oscurecer, ¿no es cierto? Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero luego dice en el versículo 30: y entonces aparecerá la señal. Ahí está, la señal que ellos estaban pidiendo, del Hijo del Hombre, que dice acá, del Hijo del Hombre.
en el cielo, y luego dice, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la señal única y la que realmente les indicaría a los discípulos, a los creyentes, que Jesús es el verdadero Mesías que regresa para traer el fin del mundo. ¿Cuál es esa señal entonces? Jesús lo está diciendo. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y las naciones de la tierra harán lamentación a causa de él. Vean ustedes, estimados amigos, que la señal es única, es solamente una señal la que indicaría que Jesús está regresando, su venida, y por supuesto que produciría el fin inmediato del sistema de cosas presente, o el mundo presente, el mundo del diablo, la era presente de Satanás, para dar inicio a la era o la edad o el siglo del reino. Aquí Jesús lo dice muy claramente, y muchos no se han dado cuenta de este detalle. Las otras llamadas señales, como guerras, hambre, terremotos, siempre han existido y aumentarían con el tiempo, ¿no es cierto? Serían cada vez más intensas estas señales, pero no son en sí estas señales de que el fin ya está por producirse, sino simplemente tendría que venir antes de la última señal, que es la que indicaría el fin de este sistema, que es la señal del Hijo del Hombre viniendo a las nubes. Cuando vieran a Jesús viniendo a las nubes, bajando de las nubes, con sus ángeles de su poder, no apareciendo en los desiertos ni en los aposentos, porque Jesús había dicho que si vinieran pues algunos diciendo que soy de Cristo y aparecieran pues en los desiertos y los aposentos, no los recibáis o no creáis en ellos, son falsos mesías. Pero Jesús da la señal y aclara que el verdadero Mesías, él vendría de arriba abajo, del cielo a la tierra, venida visible y personal, descendiendo del cielo con los ángeles de su poder. Y cuando vieran a Jesús regresar de esa manera, con sus ángeles, con los ángeles de su poder, Jesús bajando del cielo, siendo visto por todos, entonces este es el momento en que el mundo tendrá que soportar su final, ¿no es cierto?, para dar paso a la era de la justicia, a la era del reino, el fin del mundo presente para dar paso al siglo, era, ¿no es cierto?, o edad venidera, la edad del reino. Esto no lo entienden la mayoría de personas, y por supuesto, aún menos los testigos de Jehová. La señal no es una serie de señales. La señal es una. ¿Qué señal habrá de tu venida? Pues la respuesta es la señal del Hijo del Hombre bajando del cielo, personalmente a la nube del cielo y de la nube del cielo a la tierra con los ángeles de su poder. Ese es el Cristo verdadero, el Mesías que regresa, el hombre Jesús, las nubes con los ángeles de su poder para establecer su reino en la tierra y dar fin a este mundo malo. ¿Es acaso esto difícil de entender? ¿Por qué pretender darle a la petición de los discípulos por una señal un grupo de señales que no hacen sino desviarlos? Porque en el fondo estas señales que Jesús da de las guerras, terremotos, las hambrunas, los falsos cristos, los falsos maestros, profetas, tendrían que darse ya desde el tiempo de Jesús. Pero ahí iría en aumento hasta que Él regresara por segunda vez. La única señal concreta que tenemos y que podemos estar seguros de que ya el fin de este mundo está a las puertas, así en una cuestión de
de pocos minutos, no sé, o pocas horas, es el retorno de Cristo de manera visible del cielo a la tierra pasando por las nubes. Hasta ese momento los discípulos no tenían ni siquiera idea de cómo sería su regreso, el regreso de Jesús. Y Jesús les había hablado que si me fuere volveré otra vez, pero nunca les dijo la manera como iba a volver. Él había advertido que vendrían falsos cristos que aparecerían en los aposentos y en los desiertos. No los creáis. Y luego Jesús da la señal y dice, el verdadero Cristo, yo, regresaré del cielo a la tierra pasando por las nubes con los ángeles de mi poder. Y cuando vean esto, sabrán que el fin está ya por darse inmediatamente con mi venida, para dar paso a mi reinado en la tierra, como rey del reino de Dios. La Watchtower, estimados amigos, insiste en una señal compuesta. Y esto es con el fin de sostener su famosa fecha del año de 1914. Que según ellos empezó pues a Jesús a reinar desde los cielos del año 14, y como prueba dan pues la Primera Guerra Mundial del año 14, y dice, ahí está la prueba de la guerra, y con esa guerra vinieron las hambrunas, los falsos cristos y toda esta serie de señales que vemos en estos momentos. Pero lastimosamente la pregunta de los discípulos no da cabida para muchas señales, sino para una sola. Y Jesús no tarda en decírselos a ellos cuál es esa señal. Y lo dice muy claramente aquí en Mateo 24 y versículo 30, le hemos leído en el versículo 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo, y todas las naciones entonces harán lamentación por él. Esta es la verdad, estimados amigos. La Watchtower no quiere aceptar que la señal es Cristo mismo, viniendo en persona, visiblemente, y que todo ojo lo verá, y lo que le traspasaron, y harán lamentación por él. Y ahí entonces él viene a hacer la separación de ovejas y cabras, y viene el juicio, y bueno, recompensa a cada uno según sus obras, ¿cierto? A los benditos de mi Padre le dirá, venid, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Con esto, estimados amigos, nos evitamos una serie de embrollos y problemas, toda vez que sostenemos que Jesús habló de señales de su venida, lo cual no es verdad. No es verdad. Hay solamente una señal de su venida, y es su venida personal, ¿no es cierto?, en la nube del cielo. Las versiones bíblicas, estimados amigos, siempre nos hablan de una señal en singular, salvo una versión por allí que dice que son señales, pero que en realidad no es verdad. Todas las versiones bíblicas nos hablan, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Esto es importante, porque la gente quiere saber cómo va a venir Jesús, y Jesús va a volver en persona, y ya lo sabemos porque Él lo ha anunciado. Anunció de que Él vendría en la nube del cielo y que todo ojo lo vería. Y la Watchtower dice, no, esa es una señal que tiene que ver con el ojo del entendimiento, que hay que percibir esa señal con el entendimiento, con el escrutinio, con el razonamiento, con el conocimiento, ¿no? Pero nada tiene que ver con una visión real de Cristo. Y se han escudado en una serie de argumentos que podemos rebatir muy fácilmente. Lo cierto, estimados amigos, es que Jesús va a volver en persona, y solamente cuando lo veamos venir en persona en toda su gloria, entonces sabremos que el fin del mundo ya está a las puertas. En estos momentos estamos viendo que hay eventos que se están dando que podrían anunciar, por supuesto, la señal final.
eventos que se van agudizando. No sabemos cuánto más hay que esperar que se pongan difíciles estas señales de Mateo 24. Pero lo cierto es que si bien se están poniendo las cosas más difíciles en la tierra, lo único que nos va a dar seguridad de que el fin está ya para presentarse, para realizarse, es la venida de Cristo. Y Él tiene que volver en persona, visiblemente. De lo contrario, esperaremos en vano. Tenemos que esperar su venida. Tenemos que esperar su venida visible, no su venida invisible o con el ojo del entendimiento, como dice la Watchtower. Porque en todo caso, quienes podrían discernir esa venida con el ojo del entendimiento son los testigos de Jehová y no la gente del mundo, que no tiene ningún conocimiento del Señor, de su plan de redención, y que, bueno, no podrían lamentarse por algo que no entienden. Pero sí, pues, que tiene ojo de entendimiento podría entender esa señal. Pero ¿qué hacemos del mundo que se va a lamentar? Los que se lamentan son aquellos que no son creyentes, aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Sin embargo, estas personas se van a lamentar porque Jesús viene, y esto indica que tiene que venir de manera visible. Porque, al contrario, ¿cómo podrían lamentarse si ellos no tienen ojos de entendimiento para entender una venida espiritual? Tiene que ser una venida real que les va a producir indudablemente pánico, pavor, ¿cierto? Y esto, estimados amigos, es indiscutible. Hay mucha gente que por señales más insignificantes se asustan, como el paso de un meteorito, o porque el sol se puso más brillante, ¿no? Y ya se ponen ya preocupadísimos, se asustan, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo será cuando venga Jesús con toda su poder y gloria, con sus ángeles y su poder? Se dará pues una situación muy terrorífica para aquellos que no estuvieron preparados para su venida, o para aquellos que no creyeron en su venida literal. Así que yo les invito a que ustedes revisen acá en jw.org preguntas sobre la Biblia, ¿no es cierto? Y acá ellos responden: ¿cuál es la señal de los últimos días o de los tiempos finales? En ningún momento los discípulos le preguntaron a Jesús: danos la señal de los últimos días o de los tiempos finales. Eso se lo han inventado los testigos de Jehová. La pregunta es muy simple: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Querían saber la señal de su venida, porque su venida es la venida del fin del mundo. Viene Él, viene el fin del mundo. Si no viene Él, no hay fin del mundo, estimados amigos. Su venida es es el inicio del nuevo mundo y el fin del viejo mundo. La pregunta de los discípulos entonces no era ¿qué señal habrá de los últimos días, como dice la Watchtower, o de los tiempos finales? Ese es una suposición, o una posición, ¿no? Que para mí tuerce las Escrituras. En un momento los discípulos le preguntaron qué señal tendríamos de los últimos días, sino qué señal tendremos de tu venida, o sea, tu venida y del fin del mundo, no de los tiempos finales. Esto es muy importante que yo lo destaque en este video para que no seamos confundidos por una secta que lo único que hace es confundir más que aclarar las cosas. Y Jesús responde, repito, la pregunta de sus discípulos: danos una señal. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del mundo? Y Jesús en el versículo 30, Mateo 24, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ahí está, viniendo. Ahí está la señal de su venida. ¿Pero cómo? Del cielo a las nubes, del cielo con sus ángeles de su poder, y de allí a la tierra. Pisarán sus pies el monte de los olivos. Zacarías 14 y versículo 4, si mal no recuerdo. Y este monte se partirá en dos. Esto no ha ocurrido antes. Por lo tanto, estimados amigos, podemos ver que la Watchtower no da pie con bola. Realmente tiene muy mala puntería, no da con el blanco. Y sus enseñanzas son de Satanás, el padre de la mentira, del engaño. Cuídense del engaño de Satanás.
Satanás usa estas organizaciones pseudo-cristianas para difundir un mensaje que tiende a distorsionar el mensaje del Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio del Reino. Eso es lo que hace Satanás. Utiliza estas religiones para distorsionar el verdadero Evangelio del Reino y las verdaderas enseñanzas de Jesús, que son claras y contundentes. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.